Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo hasta sus cimientos. Una noticia que, de ser cierta, podría reescribir las páginas del romance, de la química en pantalla, y de la industria televisiva entre dos de las estrellas más queridas y magnéticas de Turquía. Prepárense porque lo que les vamos a contar les va a dejar con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora y con la imaginación volando a 1000. Hablamos, por supuesto, de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han escuchado bien. ¿El regreso de una de las parejas más icónicas y deseadas por el público? ¿O algo completamente nuevo y revolucionario que nos dejará sin aliento? Quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles, todas las pistas, todos los rumores que han alimentado este bombazo mediático que nos ha llegado hoy, 29 de noviembre de 2025. Y antes de que se me olviden los nervios y la emoción, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, de nuestros análisis en profundidad, de todas las novedades que os traemos. Bueno, vamos al grano, ¿verdad? Porque la noticia que ha explotado hoy es, cuanto menos, sorprendente, intrigante y absolutamente fascinante. Los rumores que hasta ahora eran solo eso, susurros en los pasillos de la fama, confidencias entre maquilladores y peluqueros, y sobre todo, anhelos profundos entre los fans más acérrimos, esos que nunca pierden la esperanza, han cobrado una fuerza inusitada, una potencia arrolladora que parece imparable. Se habla de un encuentro, de una posible reconciliación profesional, e incluso de un nuevo e impactante proyecto conjunto que uniría de nuevo en la pantalla a Can Yaman y de Method Demir. Piénsenlo un momento. La química que desbordaban en pantalla en Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos y adoramos aquí, no era una química cualquiera. Era pura magia. Era una conexión eléctrica que traspasaba la pantalla y se instalaba directamente en el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Esa serie se convirtió en un fenómeno global precisamente por eso, por la chispa indescriptible que existía entre sus protagonistas. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos, llenos de complicidad, esa tensión romántica que emanaba de cada escena, hicieron que millones de personas en cada rincón del planeta se enamoraran perdidamente de la historia de amor de Sanem y Can, y por supuesto, de ellos dos como pareja. Recordemos bien esa etapa, porque fue un momento cumbre en sus carreras y en el panorama del entretenimiento turco. Su relación, que nació en el set de rodaje al calor de la pasión de una historia que cautivaba, fue una de las más mediáticas y seguidas de su tiempo. Fueron la pareja dorada de Turquía, el sueño de muchos, y su ruptura, que ocurrió hace ya un tiempo considerable, dejó un vacío, una herida abierta en el corazón de muchos de sus admiradores que anhelaban verlos juntos para siempre. Han pasado años desde entonces y ambos han seguido caminos profesionales distintos, trazando sus propias trayectorias, cosechando éxitos de manera individual, tanto en Turquía como a nivel internacional, demostrando su talento y su capacidad para brillar por sí solos. Can Yaman, con su carisma arrollador, su imponente presencia escénica y esa capacidad innata para conectar con el público, ha conquistado Italia, España y otros mercados europeos, protagonizando series y películas que lo han consolidado firmemente como un actor de talla mundial, un verdadero ídolo de masas. Por su parte, de Method Demir ha continuado brillando con luz propia en producciones turcas que han alcanzado gran éxito, demostrando su versatilidad, su profunda sensibilidad interpretativa y su indudable talento, y también ha explorado nuevos horizontes en su carrera, diversificando sus proyectos y consolidándose como una de las actrices más solicitadas. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha desatado esta ola de especulaciones, de esperanzas y de revuelo mediático hoy, 29 de noviembre de 2025? Pues bien, las fuentes, aunque todavía cautelosas y reservadas, como suele ser habitual en estos casos, apuntan a varias pistas muy interesantes, a indicios que, sumados, pintan un panorama intrigante. Por un lado, se rumorea con insistencia que un importante productor turco, una figura clave en la industria, conocido por lanzar al estrellato a grandes talentos y por su olfato para los proyectos exitosos, estaría trabajando en un proyecto sumamente ambicioso. Hablamos de una serie de altísimo presupuesto con un guión potente y una visión que tiene el potencial de arrasar a nivel internacional, de romper todas las barreras y de convertirse en un nuevo fenómeno global. Y aquí es donde entra, de manera estelar, el nombre de Can Yaman. Se dice y se dice con mucha fuerza que este influyente productor ha estado en conversaciones exclusivas con él, ofreciéndole un papel protagonista, un rol estelar que podría catapultarlo aún más alto.
Hasta ahí podríamos pensar que es un movimiento lógico en la carrera de Can Yaman, ¿verdad? Nada fuera de lo común. Pero lo que sí es verdaderamente extraordinario, lo que ha hecho que las redes sociales exploten y que los medios de comunicación se vuelvan locos, es el segundo nombre que suena con una fuerza casi sísmica para formar pareja en esta supuesta serie, Demet Özdemir. Imaginen por un momento. Visualicen la escena. El reencuentro de Can y Demet, pero no como la icónica pareja de Erkencikus, sino con nuevos personajes, con tramas inéditas, con desafíos interpretativos diferentes, pero conservando intacta esa chispa, esa conexión magnética que los hizo inolvidables. Sería, sin lugar a dudas, un evento televisivo de proporciones épicas, algo que paralizaría al mundo entero. Las redes sociales ya están ardiendo, literalmente. Los fans, divididos entre una emoción desbordante y una incredulidad casi adolescente, están compartiendo todo tipo de teorías, fanart, montajes fotográficos y, sobre todo, mensajes de apoyo incondicional. El hashtag #CanDemet regreso, junto con otras variantes como #el regreso de los sueños o #CanDemet 2025, se ha vuelto tendencia mundial en cuestión de horas, demostrando el inmenso cariño que el público guarda por esta pareja y la gigantesca expectación que genera la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Pero, ¿hasta qué punto son reales estos rumores que están incendiando Internet? Hemos intentado con denuedo ponernos en contacto con los representantes de ambos actores, con sus agentes, con sus portavoces. La respuesta hasta el momento ha sido la habitual en estos casos, un mantra repetido en el mundo del espectáculo, un silencio diplomático, evasivas calculadas, respuestas genéricas que no confirman ni desmienten nada. Y ese silencio, amigos míos, ese vacío de información oficial, es a menudo el mejor caldo de cultivo para la imaginación más febril, para las especulaciones más audaces. Sin embargo, hay otros detalles, otras señales, que alimentan aún más esta intensa especulación y que nos invitan a pensar que algo se está cocinando. Se ha visto a Can Yaman recientemente en Estambul, regresando después de una larga y prolífica temporada en Italia. Varios medios turcos han captado imágenes de su estancia en la ciudad, sugiriendo, o más bien insinúan, que podría estar en Estambul para cerrar acuerdos importantes, para reunirse con viejos conocidos, o quizás, y aquí es donde ponemos el énfasis, para discutir proyectos futuros. Por otro lado, Demet Özdemir, si bien ha estado bastante activa en eventos y promociones, manteniendo una presencia pública constante, ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a nuevos proyectos se refiere, lo que podría interpretarse, para los más optimistas, como una señal de que está esperando la oportunidad adecuada para un gran regreso, un proyecto que realmente la motive y la impulse. ¿Y qué mejor oportunidad que una colaboración soñada con Can Yaman? Además, se habla de que la serie en cuestión estaría ambientada en un contexto histórico fascinante, con tintes de drama romántico profundo, o quizás incluso con elementos de aventura y misterio. Estos son géneros en los que ambos actores han demostrado un talento excepcional, en los que han brillado con luz propia y que, combinados con su química, siempre han resultado en un éxito rotundo, en un fenómeno televisivo. Y no olvidemos el poderoso factor nostalgia. El público, especialmente en Turquía y en aquellos países donde Erkencikus fue un gran hit, un fenómeno sin precedentes, guarda un recuerdo muy especial de la pareja. Verlos juntos de nuevo interpretando roles diferentes, quizás más maduros, con historias más complejas, podría ser una forma de revivir esa magia que tanto cautivó, pero también de ofrecerles a los actores la oportunidad de demostrar su evolución como intérpretes, demostrar al mundo hasta dónde han llegado sus talentos individuales. Sería un desafío para ellos, sin duda, un reto artístico, pero también una oportunidad increíble para reinventarse, para sorprender a su público fiel y para conquistar, una vez más, a millones de corazones. Los detalles específicos del supuesto proyecto son todavía escasos, como suelen ser al principio de estas noticias. Algunos murmullos provenientes de fuentes internas apuntan a que podría tratarse de una producción destinada a una plataforma de streaming importante, de esas que tienen un alcance global y un presupuesto prácticamente ilimitado, lo que garantizaría una difusión masiva y una calidad de producción excepcional. Otros hablan de una colaboración entre productoras turcas de renombre e internacionales, buscando replicar el éxito rotundo de otras series turcas que han logrado conquistar mercados extranjeros de manera espectacular. Sea como sea, la idea de B.R. Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo es, para muchos, el sueño hecho realidad, la fantasía que se materializa. Es importante ser cautos, por supuesto. Los rumores en el mundo del espectáculo son pan de cada día, son la moneda corriente, y no todo lo que se dice acaba siendo cierto.
Hemos aprendido a lo largo de los años a mantener un sano escepticismo. Sin embargo, la coincidencia de tantos factores, la fuerza innegable de la química que existe entre ellos, el momento actual de sus carreras, en el que ambos se encuentran en un punto álgido, y el hecho de que un proyecto de esta envergadura podría ser enormemente beneficioso para sus trayectorias profesionales, hacen que esta noticia sea especialmente intrigante, especialmente emocionante y especialmente digna de ser analizada con detalle. Imaginemos por un momento la rueda de prensa de presentación de este proyecto. Los flashes de las cámaras, el murmullo expectante de los periodistas, las preguntas inevitables sobre su relación pasada y su presente, sobre la química que los une. ¿Cómo reaccionarían? ¿Sería una reconciliación estrictamente profesional, una amistad renacida y fortalecida, o quién sabe, tal vez algo más profundo, algo que la vida les tenga reservado? El morbo está servido en bandeja y la expectación es máxima, casi insoportable. Además, pensemos en el impacto que esto tendría en la industria, no solo en Turquía, sino a nivel global. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más fuertes, más influyentes del entretenimiento turco. Su unión en un nuevo proyecto no solo sería un éxito de audiencia garantizado, sino que también consolidaría aún más la posición de Turquía como una potencia indiscutible en la producción de series y telenovelas para el mercado global. Sería una declaración de intenciones, un golpe sobre la mesa que dejaría claro al mundo que la era dorada de la televisión turca está lejos de terminar, que aún tiene mucho que ofrecer y que sus talentos son capaces de conquistar cualquier frontera. Los fans, por su parte, ya están sumergidos en un torbellino de especulaciones, imaginando el tipo de personajes que podrían interpretar. Volverían a ser una pareja de enamorados con tintes de comedia romántica, recordando los viejos tiempos. O se atreverían con un drama más profundo, un thriller intenso con elementos de romance, o incluso una ambiciosa producción de época que les permita explorar facetas más complejas de su arte. La verdad es que con el talento que ambos poseen, con su versatilidad y su capacidad de transformación, las posibilidades son infinitas, son un lienzo en blanco esperando ser pintado. Lo que sí es seguro es que cualquier cosa que hagan juntos, será recibida con una gran dosis de expectación, con entusiasmo desbordante y probablemente con ovaciones. Hasta ahora lo que tenemos son indicios, susurros, rumores que se van propagando como la pólvora y muchísima ilusión por parte de sus admiradores, de quienes siempre han creído en su magia. Pero en este mundo, en el vertiginoso mundo del espectáculo, a veces, los indicios son suficientes para encender la chispa de la esperanza y la fantasía, para hacer que las cosas parezcan posibles. Y la esperanza de ver de nuevo juntos a Can Yaman y Demet Özdemir es una llama que arde con una fuerza increíble hoy, 29 de noviembre de 2025. ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Habrá una confirmación oficial por parte de sus representantes? ¿O tendremos que esperar un poco más, quizás semanas o meses, para desvelar por completo el misterio que envuelve esta noticia? Lo que sí sabemos con certeza es que estaremos aquí muy pendientes de cada novedad, de cada pequeño detalle, para traerles toda la información de primera mano, analizada y contrastada. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, porque esta historia, mis queridos seguidores, promete tener muchos capítulos emocionantes. En resumen, lo que hoy ha revolucionado el panorama mediático, lo que ha puesto el mundo del espectáculo en vilo, es la posibilidad real, tangible, de un regreso cinematográfico, o mejor dicho, televisivo, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se rumorea con una fuerza inusitada un nuevo proyecto conjunto, un largometraje o una serie de televisión que uniría de nuevo en la pantalla a esta carismática pareja que conquistó corazones y mentes en Erkencikus. Las pistas, aunque aún no confirmadas oficialmente, son lo suficientemente sólidas y numerosas como para alimentar la ilusión de millones de fans que sueñan con verlos juntos de nuevo, brillando como solo ellos saben hacerlo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con esta noticia bomba, este análisis tan intrigante de hoy, 29 de noviembre de 2025. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el apasionante mundo de los rumores y las expectativas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que es posible este reencuentro profesional? ¿Qué les gustaría ver en un nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Qué tipo de personajes, qué tipo de historias? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que los leo con muchísimo interés y atención. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Adiós.